Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Fíjate cómo describe esta mujer. El mundo dice que de la vista nace el amor. Cómo esta mujer sabe cómo puede atrapar las miradas. Sabe que su forma de vestir es el primer anzuelo para llamar la atención, para conseguir lo que quiere. Cómo se aparece ahí. Y me llama la atención que hoy en día mucha gente se viste así. Se viste, perdóname que lo diga, pero de esta manera. Y no solamente está permitido o considerado bueno, sino es como hoy en día es lo más popular. Y ahora personas, porque antes veíamos gente vestida así a lo mejor en la tele, los artistas, pero ahora resulta que es las niñas normales o los chavos que decimos normales, que no se dedican a la actuación, que no están en los medios artísticos, ellos mismos ahora en sus redes sociales se visten así, como antes se podría decir que se viste una prostituta. Y debemos de pensar cuál es mi propósito, porque ella se vistió así con el propósito de ganar una mirada para ir a pecar con alguien. ¿Cuál es el propósito? Porque también los hombres a veces se visten así, apretados. ¿Cuál es el propósito? Que hombres te vean, hombres casados y no casados, mujeres casadas y no casadas. Desde ahí creo que tienes un problema. Tenemos un problema si ese es nuestro propósito. ¿Y qué más? Esa mujer no puede estar en casa, no puede estar quieta, necesita algo, no puede estar sin tener esta vida. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Creo que hoy en día es más real que nunca este versículo, porque dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando, o sea, el pecado está a la puerta, el pecado está, dice aquí, en todas las esquinas. ¿Te habías dado cuenta? Porque a veces como cristianos, como que a veces a lo mejor pensamos que vivimos en una burbuja donde ya no hay nada que nos aceche, que nada nos puede pasar de caer en pecado. Y no, el pecado está en todas partes, nos está acechando. Y hoy día con la tecnología es aún más real el poder caer en este pecado sexual. Y yo te quiero platicar que estaba viendo unas estadísticas. En el año 2018 solamente una página de internet que es de pornografía, que es la más popular, porque hay millones de páginas de pornografía, pero la más popular recibió más de 30 millones de visitas. Antes, a lo mejor para pecar tendrías que tener un encuentro totalmente físico y tendrían que darse las circunstancias, lo cual era más complicado que sucediera. Pero hoy en día, todo eso está al alcance. Hoy en día hay aplicaciones para conocer gente por internet, pero no es para conocerlas por fines de negocios o de amistad, sino para tener encuentros sexuales. Ni siquiera es para buscar una pareja permanente. Literalmente hay aplicaciones que solamente son, y no digo que toda la gente las use para eso, la verdad no lo sé, pero yo sé, la gente habla de eso, están las noticias y ha habido hasta crímenes a través de ellas, que la gente usa esas aplicaciones para verse o quedarse de ver con alguna persona que está buscando lo mismo. Y me llama la atención que dice, sus pies no pueden estar en casa. No solamente a lo mejor tú te imaginas una mujer que no es hogareña, que anda nada más ahí viendo a dónde sale, a quién va, porque así hay muchas mujeres. Pero literalmente dice, no puede estar en casa. No puede estar en casa. Hay gente que se vuelve adicta al sexo, se vuelve adicta a la adrenalina que da el conocer a alguien o el conquistar a alguien. Todo el proceso de salir de casa, de salir a cazar con Z, a pescar a la víctima y decir ya encontré a alguien, lo gané y lo metí a la cama conmigo o tuve esto con él, se vuelve una adicción. Y estaba viendo cómo afecta en algunos estudios, cómo afecta todo esto de la pornografía, el erotismo y todas estas cosas al cerebro.
Yo no sé si tú sepas, pero antes se pensaba que el cerebro era como algo rígido, materia rígida, pero no, el cerebro es muy plástico. El cerebro es muy plástico, quiere decir que es moldeable. Y aún aunque estés grande, que bueno, obviamente entre más joven eres, tu cerebro se está desarrollando y obviamente es más plástico y es más moldeable, pero aún en la vida adulta. Por eso es bueno aprender otro idioma, aprender un instrumento, o gente adulta que toma clases de algo, de movimientos, de baile, ejercicios, para desarrollar áreas del cerebro que no están desarrolladas, porque tu cerebro, si lo trabajas, se puede ir moldeando y vas haciendo conexiones neurológicas en tu cerebro que te van permitiendo hacer cosas que antes no podías hacer. Por eso es muy bueno hacer cosas que no haces comúnmente. Aprender un idioma, ejercicio, otras actividades, tu cerebro va desarrollando inteligencia, ¿sabías? Tu cerebro se desarrolla cuando lo trabajas. Pero también tu cerebro, al ser plástico, lo afectas. Y estaba leyendo, no sé si tú sepas, pero la pornografía y el sexo puede ser igual de adictivo o más que las mismas drogas. Se genera una dependencia, una estimulación. Fíjate que el alto consumo de pornografía puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro, provocando que surja una adicción o un comportamiento adictivo. Yo no sé si tú lo sabías, pero no solamente mantener relaciones sexuales, sino también verlas, imaginarlas, ¿sí? Conduce a la liberación en el cerebro de una sustancia que se llama dopamina. ¿La has escuchado? La dopamina es un neurotransmisor cerebral relacionado con las funciones motrices, con las emociones y los sentimientos de placer. Entonces, hay una diferencia con respecto a practicar una relación sexual física y la pornografía. Y es que la pornografía produce una especie de inundación de dopamina. Esa descarga es excesiva, es una hormona que hace una descarga excesiva y puede producir desórdenes cardiovasculares, renales, estomacales, entre otros. Es más, puede producir hasta disfunción sexual. Afecta todo tu organismo. Y entonces, cuando se produce esta descarga, el organismo necesita volver a producirla nuevamente. Entonces tu cerebro empieza a promover la repetición de esta conducta. Quieres más y deriva en un vicio. Aquí me llama la atención que esta mujer dice no puede estar en casa, porque se genera una adicción, la adicción al sexo, y no nada más al sexo físico, sino a la pornografía y la imaginación, porque mira cómo esta mujer va haciendo caer a su víctima. Pero quiero que sepas aquí, antes de seguir, que la adicción que causa la pornografía y todo esto, como el cerebro va necesitando esa descarga de esa hormona más y más, llega un punto en el que se requieren sensaciones más fuertes, más extraordinarias para tener ese placer. Es como las drogas, ¿no? La gente empieza con el cigarro, pero sigue la marihuana, pero sigue la cocaína, pero sigue esto. ¿Por qué? Porque necesita más fuerza, estímulos más fuertes. Es igual el sexo. ¿Por qué hoy día vemos tantos feminicidios que le llaman? Imagínate la raíz de todo. Imagínate, bueno, sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿por qué se están incrementando a todas partes? Nada más piensa la cantidad de pornografía que hoy día se consume, que no se consumía hace 50 años. Piensa en qué facilidad un niño tiene la pornografía. No tiene ni que irla a buscar, ni que pedirla, ni que comprarla a escondidas. Está al alcance de su mano las 24 horas del día. Y esa se vuelve una adicción que va buscando más experiencias cada vez más fuertes, cada vez más fuera de lo natural para poder satisfacerse. Entonces estamos caminando como mundo y como sociedad literalmente al caos. Aquí lo estamos viendo en una persona, el caos en una sola persona, en un joven. Ahora multiplica esta historia a millones, a millones.
dice que, versículo 13, se asió de él y le besó. Cómo el pecado te atrapa, y el pecado no se presenta como algo horrible porque no le entraríamos, no se presenta como algo que nos da miedo porque saldríamos corriendo, pero se presenta como algo que es sumamente atractivo, que provoca todos nuestros deseos y nuestras emociones, y no sabemos nada más que el sentimiento de que queremos hacerlo. Acuérdate que la palabra de Dios dice que lo que ven nuestros ojos, los deseos de nuestros ojos y los deseos de nuestra carne, no provienen de Dios, no provienen de Dios. Y dice que lo asió, o sea, lo abrazó, lo atrapó y lo besó. Y eso es lo que, imagínate, lo que el pecado hace. Y la verdad, si tú te imaginas lo horrible que es el pecado que te abraza, te lo querías quitar. Pero en ese momento no se ve horrible, al contrario. Y con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Esta mujer que salió literalmente de su casa dispuesta a buscar a una víctima y sabía cómo vestirse y qué decir y cómo aventársele, ofrecérsele, porque así es el pecado, se te ofrece, te abraza, estás en un lugar descuidado, estás sin rumbo y sin dirección y se te lanza y te abraza y te besa y va a ser muy difícil que salgas y que salgas de esa situación. Y esta mujer cínica se hace pasar por religiosa porque dice el versículo 14, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Si tú recuerdas, el pueblo de Dios, que es la nación de Israel, Dios les había dado la ley y en esa ley hablaba de varios sacrificios. Uno de esos sacrificios era el sacrificio de paz, que según la ley, en Levítico capítulo 7, la carne que quedaba o que sobraba después de haber hecho el sacrificio tenía que comerse antes de que terminara ese día. Ella, esta mujer, aparenta ser muy religiosa y dice que ha pagado sus votos, como decir, fui a cumplir con Dios, fui a ponerme a cuentas con Dios y como yo quiero obedecer a Dios, tengo que terminarme lo que sobró antes de que acabe el día. Y pues no me lo voy a acabar sola, ni modo que lo tire, no lo puedo tirar, así que te vine a invitar a mí para que podamos comer juntos y cumplir la ley de Dios. ¿Cuántas personas van a las congregaciones, a las iglesias, o se actúan de religiosos, no porque sea verdad, sino van con un fin? Y muchas veces ese fin es de ir a buscar pareja a quien ligarse o maldades, saber ahí qué hacer, tanto hombres como mujeres y de todas las edades. Entonces, que tú te encuentres a alguien que te hable de Dios, que te hable bonito y que tú puedas decir, ay, es que habla de Dios y es cristiano, aunque esa persona esté en un ministerio en la iglesia, eso no te indica, no te asegura que su corazón está con Dios. Ve esta mujer. Según ella hablaba de ir a sacrificar a Dios, o sea, a presentar sus sacrificios a Dios, de que era una mujer religiosa, y no es cierto. Usaba la religión como pretexto para atrapar a sus víctimas. Usaba la religión hasta como parte de la carnada y del teatro para engañar y para seducir a aquellos que hacía caer en sus trampas, en sus redes. Y luego le echa el verbo, porque cuánta gente, y sabes que Satanás, el enemigo, dice es muy bueno en la mentira, es el padre de la mentira, es el maestro del engaño. Y cómo las palabras, cuando dejamos y permitimos que nos escuchen, nos mueven. Ay, las cosas que nos dicen, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y esta mujer sabe cómo mover el tapete, ¿no? Le dice, por tanto he salido a encontrarte, te he buscado diligentemente tu rostro y te he hallado. O sea, como que le quiere decir, tú no eres cualquier hombre, no salí a buscar a cualquier persona, yo te salí a buscar a ti, yo estaba buscándote específicamente a ti, porque no hay nadie como tú, porque tú no eres cualquiera para mí, tú eres especial. ¿Y a cuántos nos gusta hacernos sentir, que nos hagan sentir especiales? Que no hay nadie como nosotros, que la persona que buscaban, que querían, somos nosotros, ¿no? Y cuánta gente llega hacia las iglesias y te dice, es que no voy a encontrar ninguna como tú, no voy a encontrar ningún hombre como tú.
Tú eres especial, toda mi